Días. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Como recordarán, la semana pasada tuvimos un estudio, iniciamos el estudio de la voluntad de Dios. Desafortunadamente, pues no me dio tiempo de abordar todos los temas. Y bueno, platicando con Arturo, nuestro pastor, pues me da la oportunidad de concluir este estudio. Es por eso de que pues estamos hoy otra vez aquí frente a ustedes. Primeramente, aprovechar la oportunidad de felicitar a todas las mamitas de la congregación. Muchas felicidades. Ayer se celebró, es una realidad que no debe de ser un día para festejar a las mamás, debe de ser toda la vida. Entonces, obviamente, y con todo respeto lo digo, y ustedes que son mamitas, no se les debe de festejar solamente un día, sino toda la vida, pues también a nuestro Dios, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro Señor. Entonces es por eso de que, pues, tenemos la oportunidad de compartir estos estudios para que, pues, haga eco en nuestras vidas, retomemos y apropiemos la palabra de Dios y la pongamos en práctica en nuestras vidas, todos los días de nuestra vida, como lo dice la Biblia, en todo tiempo e incluso fuera de tiempo, le decía Pablo a Timoteo. Pues muchas felicidades, que Dios las bendiga, les llene de salud, gozo, paz, paciencia, sobre todo con nosotros los que somos hijos y los que somos padres, bueno, también, a veces eh, apoyamos un poquito en que las mamás pierdan la paciencia. Bueno, hay que poner mucho en nuestras oraciones por la paciencia de nuestras mamitas. Pues vamos a empezar y por eso vamos a ponernos en manos de nuestro Señor. Gracias, Padre, te damos en este día, sabiendo que tú tienes palabra nueva para nosotros, que tú nos quieres hablar, que tú nos quieres guiar y quieres llenarnos de bendiciones. Pero somos nosotros, señores, somos nosotros, Señor, quienes te damos la espalda, somos nosotros quienes nos alejamos de ti. Por eso, Padre, te pedimos que toques nuestro corazón, que lo conviertas de piedra en corazón de carne, para que así, Padre, la semilla de tu palabra que tú quieres sembrar hoy pueda crecer y pueda germinar y dar fruto para tu gloria. Enséñanos a amarte, enséñanos a respetarte, a obedecerte, pero sobre todo, Padre, a buscarte todos los días de nuestra vida. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues recordando el estudio de la semana pasada, que continuamos hoy, estamos platicando de lo que es la voluntad de Dios. Y este estudio, como recordarán que lo platicamos la semana pasada, tiene como objetivo mostrar que Dios desde la eternidad, desde que concibió que iba a ser al hombre a su imagen y a su semejanza, Él deseaba que nosotros fuéramos felices, fuéramos perfectos, fuéramos amorosos, santos, fuéramos, sobre todo, obedientes. Pero desafortunadamente el hombre, Adán y Eva en un principio, se alejaron de la santidad, pecaron, y bueno, aún esto que ya lo sabía Dios, porque recordemos que dentro de sus atributos, Él es omnisciente, Él todo lo sabe, y desde un principio ya tenía un plan, un mecanismo de salvación y de perdón de los pecados del hombre. Para esto, bueno, Dios desde un principio lo puso así, lo hizo así en su soberanía, y es por eso que podemos decir que la voluntad de Dios es el centro de todo lo creado. También la semana pasada vimos que en la voluntad de Dios encontramos lo que es el origen, el propósito
y el destino del hombre. Recordemos que el origen del hombre es Dios mismo, porque nosotros somos creados por Él. Nuestro propósito es ser cosas buenas, ¿sí? Que todo esté bien, que todo esté a nuestro favor. Recordemos que Dios le dijo a Adán y a Eva, creced y multiplicaos y enseñoread sobre todos los peces, las aves, sobre todo lo creado, sobre toda cosa creada. Entonces, el origen es Dios, el propósito es que fuéramos santos, obedientes, ¿sí? Por medio de buenas obras, y nuestro destino es la eternidad. Desafortunadamente el hombre peca, todos pecamos, todos le ayudamos a Adán y a Eva, y pues obviamente se da la separación entre Dios y el hombre. Yo les mencionaba que, bueno, desde mi perspectiva, yo veo que está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno frente a otro, porque recordemos que nuestro Dios uno es manifestado en tres personas, y en medio estaba el hombre. ¿Qué es lo que sucede? El hombre peca, se sale de ese, vamos a llamarle, esta pequeña burbuja o esta burbuja en la que Dios nos tenía, ¿sí? Y vive fuera de el plan divino de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Pues hay muerte, recordando que, bueno, hay muerte física, que es la muerte como la conocemos, y la muerte espiritual, que no es otra cosa más que vivir separado, vivir fuera de Dios, ¿sí? Y de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Desde un principio les digo, Dios tenía un plan de redención, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En un principio, Adán y Eva pecan, el Espíritu Santo, que desde aquel entonces se manifestó, les hizo comprender a Adán y a Eva que estaban en pecado, ellos se percibieron desnudos y lo que hacen, toman hojas de higuera y se hacen delantales, lo cual no es malo, pero simple y sencillamente no es parte de la voluntad de Dios, no es el plan de Dios, porque en el momento en que pecan, la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte, es ahí donde se separa el hombre de Dios. ¿Y qué sucede? Dios también, dentro de su soberanía, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué es lo que sucede? Desde un principio, Dios tenía el plan de hacer un sacrificio para poder redimir los pecados de Adán y Eva, ¿sí? La desobediencia de Adán y Eva. ¿Qué sucede? Adán y Eva se tapan con higueras, las hojas de higuera, pero no era esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que hubiera la remisión de pecados. En un principio es expiación, porque la remisión se da o la redención se da con Jesucristo, con el sacrificio de Jesucristo. Pero en un principio eran sacrificios para expiar el pecado, que es expiar, tapar, ¿sí? Todavía sigue presente el pecado, pero bueno, está oculto. En un principio así lo quiso Dios y le enseña a Adán y a Eva que para tapar el pecado no era necesario taparse con hojas, sino que era necesario sacrificar. La Biblia no nos dice que fue un cordero, pero nosotros suponemos que así lo es. ¿Qué es lo que sucede? Hay un sacrificio de un cordero y Dios les hace delantales de pieles a Adán y a Eva. Y ellos tapan su pecado de esta manera, porque así Dios se los enseñó. Más adelante, pues obviamente ellos salen o son sacados del Edén, tienen hijos, Caín y Abel, y obviamente Adán y Eva les enseñaron a Caín y Abel que tenían que hacer sacrificios conforme a la voluntad de Dios. Llega un momento en que Caín y Abel llegan y ofrecen sacrificios. Pero ¿qué es lo que sucede?
Caín lo hace conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de Dios. Caín ofrece el fruto de su trabajo. Él ofrece frutas, verduras, legumbres, y no dudo que hayan sido unas frutas y legumbres y verduras de lo mejor que había, pero no era conforme a la voluntad de Dios, porque recordemos que debe de haber derramamiento de sangre para poder hacer la expiación de los pecados. Llega Abel, él ofrece cordero de los mejores, de los más gordos, prácticamente corderos casi perfectos, y a Dios le agrada lo que hizo Abel, más no lo que hizo Caín, porque lo que hizo Abel fue conforme a la voluntad de Dios y lo que hizo Caín fue conforme a su voluntad. Entonces, aquí tenemos dos grandes enseñanzas. Una, que Dios desde un principio en su omnisciencia ya tenía concebido, ya había conceptualizado cómo hacer que el hombre que se salió de la presencia o de la cobertura de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el momento de pecar, se sale de esa cobertura, porque recuerden que en donde habita el pecado no hay santidad y sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces, en ese sentido, Dios le enseñó a Adán y a Eva y después ellos a sus hijos que tenía que ser necesario hacer un sacrificio de un cordero para que hubiera derramamiento de sangre y en un momento dado, primero expiación y después la redención de los pecados. ¿Qué sucede? Lo que siempre pasa, el pecado nos lleva a otro pecado. Adán y Eva pecan y ¿qué es lo que sucede? Se ocultan, ¿sí? No se, no se sienten santos y no pueden soportar, vamos a decirlo así, el poder enfrentar cara a cara a Dios. ¿Qué sucede? Lo que todo mundo hace, siempre le echamos la culpa al de junto, ¿no? Llega a Dios y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué te ocultas? La mujer que tú me diste fue la que me hizo pecar. Y luego le pregunte, bueno, ¿y tú, mujer? La serpiente, como siempre nosotros, echando la responsabilidad a otros. De un pecado nos vamos a otro. Pasa con Caín. Hacen el sacrificio, no le agrada a Dios el sacrificio que hizo Caín, lo ve Caín, se molesta, se llena de ira, de envidia, de enojo y mata a su hermano. Fuera de la voluntad de Dios, todo es pecado. Caín hizo sacrificio fuera de la voluntad de Dios, pecó, y todavía su corazón albergó más pecado, llenándose de ira, de envidia. Llega Dios y le dice, ¿dónde está tu hermano, Caín? Dice, ¿acaso soy yo su nana? ¿Soy yo su cuidador? O sea, tratando de engañar a Dios. ¿Quién puede engañar a Dios? Pues obviamente, Dios le reclama, le dice, oye, la sangre de tu hermano clama aún desde la sangre, desde la tierra, ¿sí? ¿Qué has hecho? Entonces, aquí tenemos esas enseñanzas, ¿no? Que desde un principio Dios ya había, concebido un plan para que nosotros regresáramos a Él y que tiene que haber sacrificio, ¿sale? Y como señal o como muestra o como resultado de ese, o sea, esos sacrificios que eran antes eran de corderos. Recordemos que Dios mismo ofrece a su Hijo en sacrificio. Jesús dice, yo doy mi vida, nadie me la quita, ¿sí? Y yo también la recupero. Él muere y resucita recuperando su vida. Es ahí en la cruz, en el derramamiento de la sangre de Cristo, en donde está la redención de nuestros pecados. ¿Pero qué? Ya nada más por eso, ya estamos asegurando nosotros nuestra vida eterna. No, nosotros debemos de tener la conciencia de lo que sucedió, porque tristemente muchas personas reconocen que Jesús murió y que resucitó. Digo,
lo saben, pero siguen llevando su vida igual, siguen conduciéndose en las mismas condiciones que antes de que tuvieron el conocimiento de que en la cruz está el perdón de los pecados. Por lo tanto, ¿qué debe de haber? Un arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. Y esto nos lo enseña Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Vamos a leerlo. Si me haces favor, si me haces favor, Hernán, de leer lo que es Juan. Vamos a leer primero los versículos 1 y 2. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Gracias. Aquí leemos en los versículos 1 y 2 que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Nicodemo era un maestro de maestros, principal entre los judíos, y viene a Jesús de noche. Qué casualidad que llega él de noche. ¿Por qué va de noche? Pues obviamente porque en la noche, pues normalmente no hay movimiento en las ciudades, y pues obviamente él temía que lo vieran yendo a Jesús, porque pues podían considerarlo que era seguidor de Jesús, y pues lo podían encarcelar, lo podían azotar, etcétera. Entonces es por eso que Nicodemo va de noche y busca a Jesús, lo encuentra y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo curioso es por qué habla en plural. ¿Por qué no dice sé? Sabemos. ¿Quién se refiere que sabemos? Pues a la gente, a la multitud, y podemos incluir aquí que incluso hasta los fariseos mismos sabían que él venía de Dios como maestro. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con él, o sea, si no está con Dios. Entonces lo ubica y le dice: oye, te reconocemos que eres alguien importante. Bien, si seguimos con los siguientes versículos, vamos a leer ahora el 3. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Gracias. Le dice Jesús: de cierto, o sea, es una confirmación, algo tácito, 100% seguro, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Obviamente aquí Dios, Jesús, está hablando de que tiene que haber una transformación del ser, del individuo, ¿sí? Obviamente, esta transformación, este renacer de nuevo, se da por el arrepentimiento, en reconocer que yo soy pecador y necesito vivir una nueva vida. Que si soy ladrón, ya no robar, que si soy estafador, ya no estafar, que si soy asesino. Pero bueno, esos son pecados grandes. Pero hay también pequeños detalles como podría ser las mentiras piadosas. Si yo acostumbro decir muchas mentiras piadosas, tengo que cambiar, tengo que nacer de nuevo. Eso es lo que nos está diciendo, o le dice Jesús a Nicodemo, y obviamente nos dice hoy a nosotros. Ahora vamos a leer el versículo 4, por favor. Dícele Nicodemo: ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Gracias. Obviamente Nicodemo está hablando desde el punto de vista carnal. Dice: oye, ¿cómo puedo yo nacer siendo viejo?
¿Puedo entrar yo nuevamente al vientre de mi madre? Obviamente le está hablando de manera literal, cuando Jesús se está refiriendo de manera espiritual. Él está pensando como ser humano, como cualquiera de nosotros lo hace, pensando en la carne. Pero Jesús le da la respuesta. Vamos a leer ahora de los versículos 5 al 8. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gracias. Le responde Jesús, de cierto, nuevamente una confirmación, algo 100% seguro, que el que no naciere del agua y del espíritu, el que no renaciere, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí obviamente le está diciendo, hay que nacer de agua y de espíritu, no de tu madre, ¿sí? Porque el que nace de una madre nace carnalmente, mas no espiritualmente. Entonces, quien no renace por agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa? Que todos nacemos de la carne, todos tenemos un padre, todos tenemos una madre y nacemos en carne. Pero aquellos que hasta ahí se queden, pues tristemente su destino es la muerte segunda, el infierno, el lago de fuego. Pero aquellos que renaciéremos, que naciéremos de nuevo y que naciéremos del agua y del espíritu, ¿qué significa esto? Que aceptemos que Cristo murió por nosotros en la cruz, que derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros, lo aceptemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahí es donde se da el nuevo nacimiento. Nos arrepintamos de todos nuestros pecados y obviamente cambiemos toda nuestra conducta, nuestro comportamiento. Que si antes robábamos, ya no robemos, que si antes mentíamos, ya no mintamos, y adelante, ¿no? Es allí donde está el nacer de nuevo, es allí donde está el nacer de agua y de espíritu. Recordemos que cuando Jesús estaba en la cruz, a un lado de él estaba un ladrón, ¿sí? Él se arrepintió. En un principio, junto con el otro ladrón, indudablemente se han de haber estado mufando, como nos lo dice la Biblia, de Jesús. Pero cuando él ve la realidad, que en Jesús no habita el pecado, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, le dice, le reclama al otro, dice, oye, tú y yo no lo merecemos, pero Él no. Reconoce, se arrepiente, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, en el cielo, que le dice, hoy en la noche estarás conmigo. Él renació, se arrepintió, nació de agua y de espíritu. No tuvo que hacer nada más que reconocerse pecador y arrepentirse. Obviamente, si él hubiese seguido viviendo, pues indudablemente pudo haber testificado y cambiado su vida con acciones como resultado de esa transformación, de ese arrepentimiento, de ese nacer de nuevo. Él tuvo el privilegio, la fortuna, la misericordia y la gracia de Dios, que muere y en ese mismo momento, sin alguna otra obra más que el reconocimiento de su pecado y arrepentimiento de lo mismo, de los mismos, puede convivir con Dios en la misma noche en que murió. Bien, vamos a leer ahora el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede esto hacerse? Pues obviamente él seguía en su carne. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo quieres que yo nazca de nuevo? Vamos ahora del 10 al 15, por favor.
Respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias. Aquí Jesús explica precisamente lo que yo les compartí. Primero le dice a Nicodemo, oye, tú eres el maestro de Israel, tú eres maestro de maestro y no sabes lo que te estoy diciendo. ¿Qué nos está recalcando Dios? Que no importa que seas religioso, que no importa que sepas mucho, que no importa que seas el más importante, tienes que renacer de nuevo. Porque la salvación no está en una religión, porque la salvación no está en las obras, la salvación está en Cristo Jesús. Le dice Jesús, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿Refiriéndose a qué? Pues a que Nicodemo habla de lo que él sabe. A pesar de ser muy maestro, no tenía el contacto, no tenía la relación directa como Dios quiere que nosotros tengamos la relación real y verdadera con Dios. Tú hablas de las religiosidades que tú dices, de tus ritos, de tus tradiciones, de tus costumbres. No, no es conforme a tu voluntad, es conforme a mi voluntad. Y la voluntad de Dios es esa precisamente, que reconozcamos que en la cruz está nuestra salvación. No lo dice muy claramente, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz. Era necesaria la crucifixión de Jesús, porque ahí está la remisión, la redención de nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer, no conforme a nuestra voluntad, sino con la voluntad de Dios. Adán y Eva quisieron hacer las cosas a su voluntad, se pusieron hojas. No era así, era con pieles, mediante un sacrificio, y no tanto las pieles, sino el sacrificio de el animal que los cubrió. Caín y Abel hicieron sacrificio, uno lo hizo conforme a su voluntad, el otro conforme a la voluntad de Dios. El que obró conforme a la voluntad de Dios fue agradable su ofrenda, y el otro fue absorbido por el pecado. Recordemos la parte del protoevangelio que está en Génesis 3:15, en donde dice Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, en donde nos habla de dos simientes, la simiente de los que estamos bajo la voluntad de Dios, los que creemos esta voluntad de Dios, que en Jesús está nuestra salvación, por gracia, por medio de la fe y no por obras, y los que no le dan el real entendimiento a estas palabras y que dicen, no, bueno, sí, qué bueno, tú moriste y qué bien, vamos a festejar la Semana Santa, pero pues yo me voy a la playa y me echo mis tragos y sigo llevando mi vida promiscua. No, 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 no. No es por obras, es por fe. Esa es la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios, Él la hizo porque Él es soberano. Él así lo quiso. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionarla?
Y si la cuestionamos y si además de todo la criticamos y no la llevamos a cabo, estamos cometiendo pecado. Bien, vimos el caso Adán y Eva, vimos el caso Caín y Abel. Vamos a ver, porque yo les dije que este estudio trata de enseñarnos, de señalarnos que Dios desde un principio ya tenía, por medio de su voluntad, el plan hecho. Para esto les comparto que Isaac, el hijo de Abraham, es un tipo de Cristo y que Dios es el proveedor. Para esto vamos a ver primero en Génesis 22, capítulo 22, versículos 1 y 2, cómo es que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Génesis 22, versículos 1 y 2. Me dicen cuando lo tengan adelante, Hernán. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Gracias. Aquí parece que Dios se está contradiciendo, porque en un momento le dice Dios a Abraham que él iba a ser, por medio de él iban a ser benditas todas las naciones, de que había una promesa para él, etcétera, en donde le dice, oye, vas a ser padre. Y todos sabemos que él fue padre a los 100 años. Dios le da el hijo de la promesa a Abraham, que dicho sea de paso, él también tomó e hizo las cosas conforme a su voluntad cuando no obedeció a Dios y bueno, tiene con Agar, la esclava egipcia, un hijo, Ismael, ¿sí? Pero bueno, Abraham siguió en la fe y se cumple la promesa que Dios le hizo cuando tiene a su hijo Isaac. Y digo que parece que Dios se contradice porque le dice, oye, toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve y ofrécelo en holocausto. Sacrifícalo. Oye, Dios, pero ¿cómo me pides que yo te dé a mi hijo, a mi hijo amado? ¿Cómo es eso? Tal parece que Dios se está contradiciendo. No, Dios no se contradice. En Dios no hay transmutación. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él no se contradice. Simplemente le está enseñando a Abraham y por ende a nosotros también lo siguiente. Vamos ahora a leer ahí mismo en Génesis 22 los versículos 7 y 8. Adelante, por favor. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Gracias. Después de que Abraham recibe las instrucciones de Dios en donde le dice, ve a Moriah, allá vas a sacrificar a tu hijo, pues Abraham pudo haber tomado las cosas bajo su voluntad y no hacerlo. ¿Cómo? ¿Me vas a quitar al hijo de mi bendición y después cómo van a ser benditas todas las naciones? Pero no, Abraham obró por fe y obedeció. Y pues yo creo que preparó todo, ¿no? Animales para poder cargar todo lo que necesitaba, leña, ¿sí? Fuego, todo lo que necesitaba para hacer el sacrificio.
Obviamente Isaac pues ya tenía cierta conciencia y le dice, oye, papá, padre mío, cuán bellas palabras aquí, dice Abraham, heme aquí, hijo mío. Así también nos responde Dios cuando oramos a Él. Heme aquí, hijo. Y lo que pasa es que Isaac le dice, oye, aquí está el fuego y está la leña, pero nos falta el cordero para poder hacer el sacrificio. Y Abraham, con fe, dice, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Abraham sabía que el que iba a ser sacrificado era Isaac. Imagínense el dolor que tenía en ese momento Abraham, porque iba él mismo a sacrificar a su hijo amado. Y le dijo, ¿sabes qué? Dios proveerá el cordero. Dios proveerá el cordero. Ahora vamos a leer el versículo 13 de el mismo capítulo 22. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Ah, aquí es lo que pasó. Ya estaban en el monte de Moriah, ya estaba todo puesto. ¿Y qué sucedió? Abraham fue notificado por medio de Dios, ¿sí? En donde le dijo, no, no sacrifiques a tu hijo, no sacrifiques a tu hijo. Y casualmente, ¿qué casualmente? No, Dios proveyó un carnero y ese carnero es el que fue ofrecido en lugar de Isaac. Entonces, Isaac es un tipo de Cristo, pero obviamente Isaac no podía ser sacrificado porque no cumplía los atributos que tiene Jesús, perfecto, inmaculado, sin pecado alguno. Pero aquí mismo nos está enseñando Dios que además de hacer el sacrificio, Él iba a proveer, no el mundo, no los hombres. Él mismo proveyó al cordero que iba a ser sacrificado. Aquí con Abraham, un cordero literal, y con Jesús, también un cordero literal, el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esto lo podemos leer en Juan 1:29. Cuando Jesús va a bautizarse y lo ve Juan el Bautista. Esto es lo que dijo Juan. Adelante, Hernán, por favor. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias. Fíjense cómo Dios proveyó el cordero. Clemente de Alejandría, un teólogo cristiano, enseñó que la voluntad de Dios era revelar la verdad en Cristo. Él es el logos, Él es el principio, Él es quien redime y provee lo que el hombre necesita para la salvación. Él derramó hasta la última gota de su sangre. Ahora, dentro del mensaje de Dios está el mensaje de la salvación. Y el mensaje de la salvación es la voluntad primaria de Dios. ¿Cuál es la voluntad primaria de Dios? Pues que el hombre sea obediente, sea santo, señoree por sobre toda la tierra, un universo perfecto como lo hizo Dios, no como ahora que hay muchas plantas que tienen espinas, no como ahora que muchos animales no son ponzoñosos. Dios quiere que vivamos en un mundo perfecto, como Él lo planeó, sin pecado. Es por eso que dice que podrán
jugar el niño con la tarántula, la serpiente, podremos jugar con leones, porque va a ser un mundo perfecto. Así como Dios lo hizo en un principio, nos tiene la promesa en el futuro. Y para aquellos que vayamos a estar allá, se nos pide solamente una cosa: creer que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, en que Él está, nuestros pecados están. Es más, se dice que el acta de los decretos fue arrebatada. ¿Qué es el acta de los decretos? Es un acta, o era una carta de los decretos, en donde legalmente decía cuál es la pena para el prisionero, para el culpable. Nosotros somos culpables porque hemos hecho todo, todos los pecados. Aquel que diga que no ha cometido pecado, dice o está diciendo que Dios es mentiroso. Que Dios dice que por cuanto todos pecaron, estamos siendo destituidos de la presencia de Dios. Bien, Tertuliano, un padre de la Iglesia Latina, en su obra Apologéticos, afirmó que el sacrificio de Cristo era la voluntad soberana de Dios. Dios así lo quiso. Tan es así que él mismo ofreció el cordero, y que solo por su sangre hay redención, solo por su sangre, no por mis obras, no por lo que yo crea o haga o deje de hacer. Esto lo vemos en la Biblia, en donde nos enseña que la voluntad de Dios es que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esto lo vemos en Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Adelante, René. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias. Muchos dicen, híjole, Jesús vino desde hace 2000 años. No, ya se le olvidó, ya no va a regresar. No, no. Él puede regresar en cualquier momento, conforme a su voluntad. Recordemos que Él es Dios. Él no tarda su promesa. Al contrario, nos está dando la oportunidad para arrepentirnos, nos está dando la oportunidad para reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Él no quiere que nosotros perezcamos, al contrario, quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que nos sometamos a su voluntad buena, agradable y perfecta. Dios te ama, Dios te está buscando. He aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Apocalipsis 3:20. Él quiere tener una relación real, personal, verdadera contigo. Todos hemos pecado, lo que yo les decía hace un rato. La Biblia dice lo contrario. Perdón, cuando decimos que no pecamos, nosotros estamos haciendo mentiroso a Dios, porque en Romanos 3:23 está clarito que todos pecamos. ¿Sí? 3 capítulos adelante, en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si nosotros pecamos y la paga del pecado es la muerte, nosotros estamos siendo destituidos de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos acerca a Dios? Lo que yo les dije. Cuando Jesús, estando así uno frente a las tres personas de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se gira y le da la espalda a Dios mismo para agarrarnos y regresarnos
a estar. ¿En qué momento fue? Cuando Él murió en la cruz. Por eso insisto, Elí, Elí, sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Él fueron cargados todos nuestros pecados. Él es quien nos proveyó. Dios proveyó a su Hijo Jesús. Y eso lo vemos en 2 Corintios 5:21. Si me hacen favor, es así de buscarlo. Vamos a leerla. 2 Corintios 5:21. Adelante, Hernán, por favor. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias. Jesús no pecó, pero en Él fueron cargados todos nuestros pecados. Y es en Él en donde somos hechos justicia. ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo les decía. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El hombre se sale, Jesús le da la espalda a Dios y se gira con nosotros y nos mete. ¿A quién? Aquellos que nos dejamos, porque hay muchos que son rebeldes, tercos, obstinados, y por mucho que le digas, solo en Cristo hay salvación, no lo van a aceptar. Hay muchos que creen que tienen que hacer, rezar, buenas obras, y que por medio de esas obras van a ser salvos. No. Ahora, nosotros no somos antinomianos. ¿Qué significa ser antinomiano? Que no reconozcamos las buenas obras. Claro que reconocemos las buenas obras, pero no como método de salvación, sino como muestra de que hemos sido arrepentidos, de que nos arrepentimos de nuestros pecados, que venimos al pie de Dios y que nos sometemos a su voluntad. Porque si no es así, entonces las buenas obras para Dios son como trapo de inmundicia, porque no hay arrepentimiento. Es querer jugar a que Dios es un mercader y que la salvación es una mercancía. Yo te doy y tú me das. No, es por eso que Dios podemos decir que es un Dios amoroso, porque todo lo hace por amor a ti, por amor a mí, para que seas salvo tú, para que seas salvo yo, para que todos procedamos al arrepentimiento. Ahora, esto es tan personal que muchos lo van a rechazar. Escrito está. ¿Cuántos van a entrar? ¿Cuántos se van a salvar? Pocos. ¿Cuántos se van a perder? Muchos. Porque la puerta es angosta, es estrecha. La puerta angosta y estrecha es Jesús. Y amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Jesús vino a morir por ti. Cree en Él. Acéptalo como tu Señor, como tu Salvador. Y serás salvo. Así como le dijo el ladrón en la cruz. Esta noche estarás conmigo. Hechos 16:31. Si me hacen un favor. Hechos 16:31. Adelante, hermano. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias. Ahí no dice, haz buenas obras y serás salvo tú y tu casa. Lee y serás salvo tú y tu casa. Reza y serás salvo tú y tu casa. Ponte esta estampita y serás salvo tú y tu casa. No, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Que Él murió en la cruz. Y esa es la voluntad de Dios.
Es por eso que les digo que vivir fuera de la voluntad de Dios es vivir en pecado. Si nosotros no creemos en Jesús, es pecado. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto lo vemos Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí no dice, porque todo aquel que se ponga tal medallita, porque aquí no dice si te echas agua, porque aquí no dice si comes galletitas. Aquí dice, aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si no lo habías visto así, o si lo habías escuchado y no lo has puesto en práctica, este es el momento. Este es el momento. Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de que nada más tienes que arrepentirte. No te maravilles de que tienes que cambiar tu vida y que de esta forma vas a ser salvo, porque esa es la voluntad de Dios. Y recordemos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ser salvo es ser transformado. Lo más importante, ser salvo es ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Aquí no dice por ir tal iglesia, a tal congregación. Aquí es algo personal. Aquí es recibirlo, creer en su nombre, creer en su bendita palabra. Y esa es la manera en que Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es donde está la transformación, el renacer. Que lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas, imposible. Tiene que ser obra de Dios. Y recuerden, Dios dijo, conviene que yo me vaya. Cuando Jesús resucita y convive con sus apóstoles, les dice, conviene que yo me vaya, porque si me voy, va a venir el Paráclito, el verdadero vicario de Cristo, no como otros que dicen que son el vicario de Cristo. No es cierto. El verdadero vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Y debemos de recibir en nuestro corazón al Espíritu Santo. Reconocer que son tres personas en nuestro Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y someternos a la voluntad de Dios, que es la voluntad de los tres. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No te resistas. Hoy es el mejor día para entregarle tu vida. Segunda de Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy, hoy es el día en que debemos de someternos a la voluntad de Dios, porque nos los enseñó desde el principio de la creación, que su voluntad es que estemos con Él, y si no estamos con Él es porque nosotros nos hemos alejado, porque hemos albergado al pecado, porque estamos viviendo en pecado.
arrepiéntete. Recordemos que le preguntaron a uno de los apóstoles, ¿y ahora qué tengo que hacer? Dice, arrepiéntete. Igual, la mujer que fue encontrada en adulterio, fornicando, que se la llevaron a Jesús. Recuerden el pasaje en donde dijo Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y de repente todos se fueron. ¿Qué? Porque todos somos pecadores. ¿Dónde están los que te culpaban? No, no están. Bueno, pues, arrepiéntete y no peques más. Ahora, es una realidad. Vivimos en una carne. No podemos desprendernos de esto que somos, porque somos seres humanos. Y nuestro peor enemigo no es Satanás, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. No le echemos toda la culpa a Satanás. La mayoría de las ocasiones somos nosotros mismos quienes nos estamos cayendo. Nosotros mismos nos metemos el pie para tropezar. Sí, muchas ocasiones Satanás, pero bueno, Satanás está en otros lugares, él está con los gobernantes de este mundo, a ellos los está, dizque, asesorando. Muchas ocasiones somos nosotros mismos los que nos caemos. Ahora, no se preocupen, hijitos míos, no pequéis, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre. Sometámonos a Jesús, vivamos con Él y para Él. Cuando tengamos alguna decisión que tomar, oye, esto que voy a hacer, ¿cómo lo haría Jesús? No, pues lo haría así. Bueno, hagámoslo así. Y podemos preguntarle en nuestra oración, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? Recuerden que nosotros debemos de ser un reflejo de que Jesús vive en nosotros. Y esa es la mejor manera de reflejar, actuando conforme a su voluntad. Hoy es el día de la salvación. Démosle la espalda al pecado. Entendamos que la voluntad de Dios debe de ser nuestra forma de actuar. Y principalmente, compartamos la palabra de Dios. El tiempo se acerca cada vez más. Recordemos, Dios no retarda su promesa. Está esperándote a ti. Está esperando a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu novia, a tu amigo. ¿Le has compartido? Que Dios va a volver. Eso es un hecho innegable. No sea que nos agarre como ladrón en la noche y nosotros seamos los sorprendidos porque no estamos haciendo lo que nos corresponde conforme a la voluntad de Dios. Este estudio, señores, es precisamente eso, demostrarnos que la voluntad de Dios es de que todos procedamos al arrepentimiento. Y los que tienen que ser convertidos lo van a hacer, a pesar de nosotros, que tal vez nosotros no le compartamos. Pero Dios escogerá a alguien para que se convierta si nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Seamos reales creyentes. Recuerden que Pablo nos maneja la figura de que somos soldados de Cristo.
Estamos en una batalla, en una lucha. Les tengo una buena noticia. Ya la tenemos ganada. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Te pedimos, Señor, que nos enseñes cuál es tu voluntad. No importa que no la entendamos, porque sabemos, Señor, que tú eres tan grande que no te podemos entender. Pero, Señor, enséñanos tu voluntad. Enséñanos a obedecerla. Enséñanos a amarte y amar a nuestros prójimos como tú nos amas. El atributo del amor es tuyo y tú nos los compartes, Señor. Enséñanos a amar. Enséñanos a obedecer. Porque nosotros sin ti nada somos. Danos gracia y sabiduría para poder compartir tu palabra. Así como Pablo se lo dijo a Timoteo, en todo tiempo y fuera de tiempo, para que no se pierda ninguna de las ovejas. Porque tú dijiste que veniste a rescatar a los que se habían perdido. Nosotros fuimos ovejas perdidas y hemos sido traídos nuevamente a ti. Ahora ayúdanos, Señor, a traer más ovejas a ti. Enséñanos, danos la gracia y la sabiduría. Todo esto te lo pedimos, Señor, dándote gracias, toda la honra para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.